Hola, Dios te bendiga enormemente, espero que estés muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de una palabra sumamente poderosa. Esto hace referencia a una pregunta que siempre en algún momento nos hicimos en la vida. Yo al menos me la hice no una vez, sino muchas veces, y no entendía el por qué me estaba pasando. Así que el título de esta palabra es ¿por qué Dios no nos habla? Y en realidad lo primero que se nos viene a la cabeza es ¿por qué Dios no me está hablando? ¿Y por qué no está tan cerca de mí? ¿Y qué es lo que hice? ¿Qué es lo que pasa? ¿No me quiere? ¿No me escucha? No escucha mis plegarias? ¿No escucha mis oraciones? Todo lo que pido no lo responde, yo siento que está ausente y en realidad cuando nos hacemos esa pregunta también hacemos referencia en la Biblia a que Dios nos muestra que habló con muchos personajes de la Biblia, ¿no? Y uno de ellos, uno de los primeros que fue en la creación, con Adán y Eva, después seguimos con Noé, que la vez pasada habíamos hablado del arca, y él le iba indicando a su siervo cómo hacer y realizar ese barco que iba a salvarlo de toda la malicia que había en ese pueblo. Siempre estuvo al lado de Noé. Fíjense que también pasa lo mismo con Moisés, que a Moisés le hablaba todo el tiempo. Antes de hacer alguna acción, él subía al monte y hablaba con Dios. También hablaba con José a través de los sueños y así en muchos de los ejemplos. También tenemos el ejemplo de Samuel, que es una de las palabras más importantes de este mensaje. Justamente vamos a hablar de Samuel 3, capítulo 3, versículo del 1 al 11. Y fíjense que a Samuel lo llamó Dios 3 veces y lo llama por su nombre. Y no es uno de los únicos personajes que llama por su nombre, sino que, bueno, hoy nos vamos a enfocar en Samuel. Pero fíjense que Dios siempre habló. ¿Y por qué a mí o yo siento que no me está hablando? Hay tres razones fundamentales que hacen que nosotros nos separemos y al separarnos no podemos escuchar la voz de nuestro Padre. Fíjense que en Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 11, que la voy a leer a la palabra por si hay alguna persona que está escuchando esto y no tiene la Biblia. El título es Jehová llama a Samuel. Recuerden, Primero de Samuel 3, del 1 al 11. Y dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así
Así fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Amén. Fíjense que en esta palabra el Señor insiste en volverlo a llamar por su nombre a Samuel. Y Samuel, al no conocer la voz, tampoco está seguro de que sea Dios quien está hablando, lo está llamando. Entonces, ahí tenemos una de las muestras y está escrito que Dios sí habla con nosotros. El tema es que hay 3 razones fundamentales que hacen que nos aparten de esa voz. Y la primera es, las voy a nombrar y después voy a dar una palabra como para que también puedas entender el porqué. Fíjense, la primera razón es el pecado. El pecado te va a apartar 100% de poder escuchar la voz de Él. Fíjense, el pecado que hay en mí me aleja de Dios. Y fíjense que en Colosenses 3:6 dice, cosa que por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y fíjense que ahí agrega ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. También nombra en Romanos 5, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Y bueno, ahí tenemos un par más. Pero, a ver, lo que hace el que uno se aparte del pecado es nacer la integridad, y esa integridad nos da autoridad para poder acercarnos a Dios. Si bien Dios siempre va a estar escuchándonos, el tema es cómo nosotros tenemos y cumplimos esas razones, ¿no? Porque acá la primera que dice que me aparta de Él va a ser el pecado. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es morir eso malo que tenemos, que a veces es un mínimo enojo, puede ser que estemos peleados con alguien o que no estemos tranquilos, que en nuestro corazón haya un poco de ira o enojo, malicia o a veces mentiras. Todo eso nos va a alejar. Ese es el primer principio, la primera razón la cual hace que nosotros no podamos escuchar su voz. La segunda es el orgullo, y el orgullo es muy importante porque justamente cuando empezamos a sentirnos bien o empezamos a tener por ahí un poco más de acercamiento a Dios, uno quizás se siente con más poder, con más fuerza y se siente con un poco más de orgullo. Ojo con ese orgullo porque eso también me aparta de la voz de Dios. Fíjense que dice, realizar oraciones egoístas, por ejemplo, acá da algo de como para que más o menos puedas darte cuenta ese orgullo de dónde viene, que a veces nosotros realizamos oraciones para nosotros y no para el resto. O por ahí nos piden, podés orar por fulano, por aquel, por por los enfermos. Y nosotros siempre hacemos de cuenta que que lo único que importa es lo nuestro y no lo de los demás. Entonces ahí ya hay un poquito de orgullo, hasta en la misma oración. Entonces fíjense si en la oración hay orgullo, cómo no va a haber orgullo quizás en otras cuestiones un poco más alejadas de la oración. Esto también es la segunda razón y lo que nos aleja de esa palabra o de esa escucha, mejor dicho, de Dios. Acá otra de las cosas que hace este orgullo es no aferrarse al pasado, porque a veces decimos, no, pero yo antes estaba, no sé, predicando en hospitales, ayudando, colaborando, pero bueno, antes, en el pasado. Y hoy, o sea, siempre tratemos de estar desde el hoy para adelante, no desde lo que hice ayer, sino más bien, fíjense, desde ahora para adelante,
cómo y de qué manera puedo ser una persona humilde, colaborar, estar trabajando para Dios. Esa es la segunda razón que nos aleja de su voz. Y la tercera es la intimidad con Él. ¿Por qué? Porque a veces solo nosotros y Dios sabemos qué es lo que, por lo que estamos luchando o por lo que estamos pasando. Quizás hasta no le contemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, o hasta un mejor amigo o amiga lo que realmente uno siente, pero Dios sí sabe lo que estás pasando, y esa intimidad y esa oración y ese pedido y esa solicitud que tenés con Él justamente tiene que ser a través de la oración, a través del ayuno, a través de la plegaria, y en realidad a través de esta intimidad se van a empezar a despertar dones. Los dones los vas a poder ver a partir de esta intimidad que vos puedas tener con Él. Si vos cumplís con estos 3 pasos, estas 3 razones que te está diciendo el Señor, si hay uno de los 3 que tenés, es muy probable que no escuches la voz de Él, ¿sí? Porque es tratar todos los días de un poco apartarse de lo malo y aferrarse a lo bueno y al trabajo que te está dando y poniendo adelante de tus ojos Dios. Fíjense, yo las nombré como POI, como para que nos acordemos que es pecado, orgullo, intimidad. Son las 3 razones por las cuales no escuchamos la voz de Dios, ¿sí? Entonces, la reflexión que nos queda hoy por pensar es en qué lugar te encontrás, si tenés alguna de estas 3, si tenés las 3, si te falta reforzar alguna, cuál tenés más. Es un buen razonamiento y una buena, es un buen momento para que vos tomes conciencia de dónde estás, en qué lugar estás. Y Dios lo que más quiere es justamente hablar con vos, de tener esa relación padre-hijo que la podemos tener nosotros a la vista y la podemos ver. A mí me pasa con mi hija y creo que a todos los que somos padres nos pasa. Y aquel que no es padre y que quizás tampoco los tenga, tenemos un Padre Celestial que sí está con el oído escuchando, pero tenemos que tratar de acercarnos nosotros a Él. Él siempre va a estar, pero nosotros vamos a acercarnos. Entonces fíjense que con estas 3 razones vas a poder entrar en esa charla profunda con Él y en esa escucha de lo que Él quiere hacerte oír, ¿no? Entonces, fíjate en qué lugar estás parado, en qué lugar estás situado. Activa los dones. Activar los dones es, creo, lo más lindo de todo, es donde vos vas a trabajar mejor para Él y es donde te lo va a mostrar. Pero tenemos que cumplir con estos 3 pasos. Así que bueno, espero que sea de mucha bendición. Sé que es difícil, no es nada fácil, pero yo creo que si todos los días ponemos un poquitito más y nos acercamos más, vamos a tener una relación fluida y vamos a estar en comunión con Dios. Así que bueno, espero que les haya servido. Dios los bendiga enormemente y que sea de mucha bendición para muchos esta palabra. Muchas gracias y nos vemos pronto.